Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días a todos. Sed muy bienvenidos a este programa semanal de Ayuda a la Iglesia Necesitada que, como sabéis, dedicamos a esa iglesia, la más pobre y a veces también incluso perseguida del planeta, pero que siempre nos da una lección de esperanza. Y muchas personas en todo el mundo se ven obligadas a tener que dejar todo atrás, a dejar sus hogares y sus trabajos, todos sus bienes, por situaciones complejas como las guerras, el terrorismo o también la persecución, como les ocurre a muchos cristianos en el mundo. No obstante, también otros factores como la falta de empleo, crisis sociales y económicas en muchos países, hambrunas o catástrofes naturales también son algunos de los factores que obligan a miles y miles de personas a tener que dejarlo todo atrás para buscar un lugar mejor en otra parte. Tanto es así que en el año 2025 Ayuda a la Iglesia Necesitada destinó más de 10 millones de euros a proyectos pastorales para ayuda a refugiados. Pues bien, esto que os estamos contando también es el caso de un país como Uganda. Está situado en el centro de África y precisamente por su situación está acogiendo a miles y miles de refugiados en la zona norte, personas que vienen obligadas, escapando de los países vecinos por culpa de la guerra. Muchos de ellos llegan a un campo de refugiados llamado Palabek, escapando de la violencia, de la necesidad abrumadora que asola especialmente la zona de Sudán del Sur. Así que en el programa de hoy vamos a hablar con un misionero salesiano que trabaja en este campo de refugiados de Palabek y convive cada día con aquellos que lo han perdido todo, pero que encuentran en la Iglesia ese pilar y ese consuelo en medio de su situación tan dramática. Allí se encuentran con un lugar en el que son consolados, acogidos y tratados con dignidad después de huir de esos contextos de auténtico horror. Y muy buenos días, John Joseph Llewellyn-Jones, bienvenido. Muy buenos días, Blanca Tortosa, y a todos los que nos escucháis a través de las ondas radiofónicas de Radio María. Hoy queremos contaros el testimonio de Jihad Kosach, un cristiano del sur del Líbano que en medio del conflicto vio llegar a miles de desplazados a su zona. A pesar del miedo, decidió acogerlos, siguiendo el mandato de Jesús. En unos minutos te lo contamos. Y como siempre también en estos meses más calurosos de verano os invitamos a participar en este programa y a seguir todo el contenido de nuestras redes sociales. Efectivamente, podéis interactuar con nosotros a través de X, antes Twitter, donde estamos como Ayuda Igles Neces. También estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes en el correo electrónico de este programa, perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Y también saludamos a nuestros compañeros de control que hacen posible este programa cada semana. Así que con todo esto arrancamos ya y estamos muy agradecidos de que nos acompañéis durante esta próxima hora. Y como os estábamos contando, Uganda vive desde hace años una crisis migratoria
muy grande, porque a través de sus fronteras llegan muchísimas personas, miles y miles de personas huyendo de la violencia de países vecinos y también del hambre, de enormes carencias y necesidades. Son personas que lo han perdido todo en la mayoría de los casos y que llegan sin nada absolutamente a una tierra extraña para ellos y desconocido. Y sin embargo, cuando llegan se encuentran con la Iglesia para ayudarles, porque allí, incluso a esos territorios donde ni siquiera las organizaciones internacionales no llegan o desaparecen, la Iglesia siempre se queda para socorrer a los más necesitados. Y de este modo se han ido creando asentamientos como el de Palavek, que es un campo de refugiados, un asentamiento en el norte del país al que llegan miles y miles de personas después de huir de Sudán del Sur, que viven en ese contexto de violencia. Allí, cuando llegan a Palavek, reciben un pequeño techo, una pequeña porción incluso de tierra, comida, agua, pero sobre todo también formación y, por supuesto, acompañamiento espiritual. Y es que en este campo se encuentra un grupo de misioneros salesianos que atiende a todos los refugiados. Uno de estos misioneros, como decimos, es el padre Ubaldino Andrade, más conocido como el padre V, con quien hemos podido hablar para saber cómo es la realidad de estas personas, de estos refugiados que llegan hasta allí y cómo la Iglesia les atiende y les lleva a Cristo, les anuncia ese amor y esa dignidad que tienen precisamente en medio de ese sufrimiento. Con el padre Ubaldino hemos hablado de esa situación que viven los refugiados en Uganda y más concretamente en el campo de Palavek. Palavek y Uganda en general es un lugar donde viven muchos cristianos. Recordamos desde hace mucho tiempo la bella experiencia de los mártires de Uganda. El más joven, 12 años, Sanquisito, que dio la vida como testimonio de su fe. Y hay muchas experiencias bonitas de testimonio de la gente que sigue con una fe muy fuerte, acompañados por el Señor en su experiencia de cada día. En el campo de refugiados son muchas las personas que se reúnen a través de la catequesis, a través de los grupos bíblicos, de los grupos marianos, de los grupos misioneros, se reúnen en torno a la palabra, se reúnen en torno a la Virgen y a celebrar los sacramentos, a celebrar la Eucaristía y a celebrar la palabra como un acontecimiento de vida que va poco a poco acompañándolos y llenándolos de esperanza. Porque precisamente eso es lo más importante, no solo ese alimento del cuerpo que evidentemente necesitan esa asistencia humanitaria de primera necesidad, sino sobre todo esa asistencia espiritual. Y en este sentido, el padre Ubaldino nos explicaba cómo es la fe también de estos cristianos ugandeses y de los que llegan como refugiados a causa de conflictos y crisis que asolan esta zona de África. Los salesianos hemos sido confiados a través de la diócesis de Gulu con el cuidado pastoral de los refugiados y de la gente que vive en la zona de Palavek. Desde el principio, desde hace 9 años, la Iglesia nos ha confiado el cuidado pastoral. Entonces, en este momento tenemos en un área muy grande de 20 kilómetros por 20 kilómetros una población de 97,000 cristianos y que asisten a diferentes lugares donde se celebra la Eucaristía y la palabra en 17 capillas que se han ido construyendo, todavía algunas no están construidas, se celebra la Eucaristía, los encuentros debajo de los árboles, sentados en ramas. La gente se reúne, a veces hasta 400 personas, a celebrar la palabra y sobre todo mueve mucho y es bello el ver las Eucaristías cargadas de muchos cantos, colores, ofrendas. Cada niño, como no hay dinero,
ofrecen lo que tienen, ofrecen un puñado de maíz, y la cesta de las ofrendas se llena por completo de la generosidad de la gente que desde su pobreza soporta y ayuda también a la iglesia. Por otra parte, el padre Ubaldino nos ha explicado cómo es la fe de los cristianos ugandeses y también de los que llegan como migrantes o refugiados de otros países a causa de tantos conflictos, tantas crisis que asolan esa región de África. Así nos lo contaba. La fe en general es una experiencia de fe muy fuerte, muy profunda. El refugiado generalmente tiene en su corazón y en su mente que hay muchas cosas que han perdido. Han perdido casa, han perdido pertenencias, muebles, ropa, comida. Todo se lo han quitado. Pero hay una cosa que no logran quitarle. Hay una cosa que siempre les queda, les pertenece hasta lo más profundo del corazón, y esa es la fe cristiana. La fe cristiana nadie se las puede quitar, nadie se las puede arrebatar, y creo que es eso lo que en el medio de tantas situaciones difíciles y donde hay mucha oscuridad, la fe nos ayuda a tener un rayo de luz, abrir una ventana, una puerta donde entre la luz en tanta oscuridad. La fe es muy fuerte, la oración es una experiencia muy profunda, el amor a los sacramentos, el amor a la Virgen, el amor a Jesucristo, es una experiencia de fe muy profunda en general, no solo de los refugiados, pero también del pueblo de Uganda. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya con diversos proyectos a los cristianos de Uganda. El padre Ubaldino es testigo de esta ayuda que llega cuando todas las demás organizaciones se han ido. Así nos lo ha contado. Bueno, la ayuda es sobre todo ayudar a que la Iglesia esté presente entre la gente. Sea cristiano, no cristiano, sea rico o pobre, sea de una tribu o otra, la iglesia se hace presente en el medio de la gente que lo necesita, sobre todo de los que más necesitan. Y eso es muy importante, la gente aprecia mucho eso, porque en el contexto de la vida de los refugiados hay muchas ONG, muchas instituciones haciendo cosas, llevando cosas, trayendo cosas, pero hay una agencia que siempre va a estar ahí, y hay un grupo que siempre va a estar presente, y ese es el grupo de la iglesia. Las agencias, cuando se acabó el dinero, se van. Cuando surge un problema en otro lugar, dejan a los que estaban acompañando y se van. Cuando hay una crisis de enfermedad como la del COVID la vez pasada, las agencias abandonan a los refugiados por seguridad, por salud, por cuidarse, se van, los dejan solos, pero la iglesia no, la iglesia permanece, y eso creo que es lo más valioso. La gente lo aprecia mucho, que a través de la iglesia Cristo también se hace presente en medio de la gente. Y en medio de esta situación que se vive en el campo de Palabek y que nos está relatando el padre Ubaldino, misionero salesiano allí, existe un cierto abandono también por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, también surgen diversos testimonios de fe y caridad que nos llenan de esperanza, y en este sentido el padre Ubaldino también nos ha contado cómo se refleja la fe en la realidad que se vive allí cada día. Sí, durante los momentos bonitos, hay muchos momentos bonitos, hay momentos de profundo encuentro, por ejemplo, los momentos del rezo del rosario, ¿no? Se reúnen las mujeres, los niños, los jóvenes, a veces quedan de acuerdo en reunirse en una casa en particular, y cuando cada persona entra a la casa, deja fuera de la casa sus zapatos, entran descalzos a la casa, porque la sola presencia de la imagen o del rosario en esa casa, en ese momento
donde todos se encuentran para orar, es una presencia santa. Es como la experiencia de Moisés, ¿no? Que se quita los zapatos porque está en la presencia de Dios, ¿no? Entonces todos los zapatos quedan afuera de la casa y la gente adentro descalzo rezando el rosario. Otra experiencia bonita es la experiencia del grupo misionero. Un grupo enorme de jóvenes, 120 jóvenes pertenecientes a diferentes tribus, grupos culturales, que en el Sudán del Sur sería imposible ponerlos juntos, pero en el campo, en el asentamiento de refugiados de Palabé, vienen, se unen, rezan, y no solo rezan, realizan una labor de evangelización y de trabajo pastoral muy bello. Cada 2 veces en el mes van con la Biblia a leer la Biblia a la gente. 2 veces al mes van a ayudar al necesitado, a ancianos que viven solos, a mujeres que necesitan cargar agua, lavar ropa, hacer cultivos. Los jóvenes van con nada, sin cargar nada, van con su presencia, con su vida, con su testimonio, a ayudar al que más necesita. Y claro, a veces ese joven que va a visitar a otro hermano pertenece a un grupo cultural completamente distinto. Un grupo cultural que en su ambiente, en el país de donde viene, no se podría ni siquiera acercar y poner juntos. Pero el llamado del Señor a llevar su mensaje, a llevar su obra, a llevar la esperanza a otros que son nuestros hermanos, rompe todas esas barreras y une a la gente que por tradición no pudieran estar juntos. Eso es un milagro. Ese es un milagro que se repite todos los días, ¿no? El saber que todos somos hijos de Dios, que Dios nos ama profundamente y que juntos podemos construir su reino. Y también el padre Ubaldino ha dejado un mensaje para todos los que le estáis escuchando a través de las ondas de esta radio de la Virgen y a quienes con oración y generosidad apoyan a este sacerdote y a tantos otros sacerdotes, misioneros, laicos comprometidos en su entrega de cada día. Bueno, un profundo gracias, ¿no? Un profundo gracias del corazón por todo lo que hacen, ¿no? A veces pensamos que lo que hacemos es muy poco, que lo que damos es muy poco, pero es que de un bloque no se construye una iglesia, pero la unión de muchos bloques construyen una iglesia bonita, una iglesia hermosa, ¿no? Cada uno podemos contribuir con lo que podemos, cada uno desde nuestra situación, desde nuestras posibilidades, podemos construir y poner nuestro granito de arena para una construcción de un mundo mejor, un mundo más cristiano, un mundo más solidario, un mundo más fuerte en la fe, y eso es muy importante. Y lo segundo es continuar rezando. La oración tiene un poder enorme, la oración. Hay muchos cristianos que viven en situaciones de peligro, en situaciones en que sus vidas están realmente al punto de la muerte, porque no se acepta la fe o por conflictos, guerras, envidias. Su oración nos ayuda a nosotros, los misioneros, padres religiosos, laicos, nos ayuda a continuar la labor de la iglesia hasta en los últimos rincones del mundo. Eso es, esa iglesia que permanece fiel al Señor, a su mensaje de amor hasta los últimos rincones del mundo. Damos las gracias al padre Ubaldino Andrade, sacerdote y misionero salesiano allí en el campo, en el asentamiento de refugiados de Palabek, en Uganda, y seguiremos atentos a esta realidad y muy unidos en oración por todos los cristianos de este país.
Y vamos a seguir adelante. Ahora vamos a poner la mirada en esta misma realidad de los desplazados y refugiados, pero lo vamos a hacer desde el Líbano, conociendo un testimonio apasionante. Testigos del siglo XXI. Cuando la guerra obligó a miles de familias a abandonar la zona sur de Líbano, muchos buscaron refugio en el conocido como Valle de la Bekaa. En Deir el-Ahmar, Quizad Qosah y su familia decidieron abrir las puertas de su hogar a quienes lo habían perdido absolutamente todo. Durante los primeros días del gran desplazamiento provocado por la guerra, numerosas familias llegaron al Valle de la Bekaa huyendo de la violencia en el sur del Líbano. Muchas no tenían un lugar donde refugiarse y pasaron la noche en coches o en espacios abiertos frente al arzobispado. Jihad Qosah veía llegar a personas que huían del sur sin saber cómo reaccionar. Al principio sintió miedo ante la responsabilidad de abrir su casa a desconocidos. Esta no es mi guerra. ¿Qué tengo yo que ver con esta situación? ¿Quiero asumir la responsabilidad si lo llevo a mi casa? Estos eran los pensamientos que venían a Jihad y de hecho reconoce en aquellos primeros momentos intentó mantenerse al margen del sufrimiento que veía a su alrededor. La situación cambió una noche cuando la madre de Jihad conoció a una familia que dormía en un coche con una niña de menos de 1 año. La presencia de aquella pequeña conmovió profundamente a la familia. «Tiene una niña en el coche y quiero que duerman en nuestra casa», le dijo a su hijo. Esa misma noche fueron a buscarlos y les ofrecieron refugio. Y lo que comenzó siendo el refugio de una sola familia pronto se convirtió en algo mucho mayor. Con el paso de los días, Jihad acogió a 4 familias desplazadas. Era plenamente consciente de la responsabilidad que implicaba abrir las puertas de su casa a quienes huían de la guerra. Si alguien venía a atacarles, sin embargo, les iba a proteger, incluso hasta la muerte si era necesario. Con el paso de los días, la preocupación ya no era el miedo, sino cómo garantizar agua, comida y lo necesario para todos. Empecé a proporcionar las necesidades básicas, cuenta Jihad. Éramos 4 familias, hicimos lo que un cristiano debe hacer. Al final, soy cristiano y no puedo huir cuando llega la verdad, ni hablar del Evangelio sin ponerlo en práctica. Jihad
agradece que fuera su madre quien dio el paso definitivo frente a su huida inicial. Para Jihad, esta experiencia cambió su manera de entender la fe. Acoger a las familias desplazadas le mostró que el Evangelio no es solo una enseñanza, sino una llamada a ponerse al servicio de los demás. Esta experiencia también dejó una huella profundísima en toda su familia. Su madre resume así la convicción que le llevó a abrir su hogar. Todo ser humano está hecho a imagen de Dios y debemos amarnos unos a otros. Cristo dijo: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Esa es nuestra fe. Mistakes, thought I was forsaken, but you gave up the chase. I went to the reaches to try and ease the ache. Turned my back on the one who kept calling my name. You kept calling my name. Didn't matter where I was at, you just kept calling. My soul is remade, but even the ransom can fall on the face. When I'm drowning in questions, when I've lost the path, your love is the answer, and you're calling me back to the table, back to my home, back to my Father, who never lets go. Whatever I'm facing, I know what to do, with my arms wide open, I'm running. Doesn't matter all the times where I've been in over my head. I'm never too far gone where your arms cannot pull me back again. Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros sí. Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Y nos vamos ahora hasta Uganda, de nuevo, como hemos hecho en nuestro tiempo de entrevista, pero para conocer ahora cuáles son las 5 claves del derecho fundamental a la libertad religiosa en este país. Libertad religiosa en el mundo. La primera clave para conocer la situación de la libertad religiosa en Uganda es remarcar que su constitución garantiza formalmente la libertad de pensamiento, conciencia y creencia
estableciendo que no existe una religión oficial del Estado y prohibiendo también cualquier tipo de discriminación por motivos religiosos. En su artículo 29 protege explícitamente el derecho de los ciudadanos a practicar cualquier fe, participar en ritos y pertenecer a organizaciones religiosas de su elección. No obstante, también la Carta Magna permite al Gobierno limitar estos derechos fundamentales bajo condiciones de estado de emergencia cuando se considere razonablemente justificado para la seguridad nacional. Segunda clave, el ordenamiento legal exige que las organizaciones religiosas se registren ante la Oficina de Servicios de Registro y obtengan una licencia del Ministerio del Interior. Aunque las principales iglesias históricas, la católica, la anglicana, ortodoxa, adventista y el Consejo Supremo Musulmán, están exentas de este trámite. En los últimos años se ha observado una tendencia hacia la centralización del control estatal, destacando la disolución de la Oficina Nacional de ONGs en 2024 y la transferencia de sus funciones al Ministerio del Interior. Además, el Gobierno ha iniciado procesos para investigar las finanzas de las instituciones religiosas y ha anunciado normativas para validar milagros y regular el comercio de objetos sagrados por motivos de salud pública. Vamos con la tercera clave, y es que Uganda sufre la amenaza constante de grupos terroristas transnacionales, especialmente de las fuerzas democráticas aliadas que están vinculadas al grupo terrorista Estado Islámico. Y este grupo fue responsable de ataques brutales como la masacre de 42 personas en una escuela en junio del año 2023. Pero más allá del terrorismo a gran escala, se documentan también incidentes de violencia selectiva contra conversos del Islam al cristianismo, incluyendo casos de pastores evangélicos y sus familias que han sido quemados vivos o ataques con ácido contra mujeres como consecuencia de su cambio de fe. Estos actos de intolerancia violenta demuestran que, pese a la estabilidad general del país, existen zonas de alto riesgo para las minorías religiosas en ciertas regiones de Uganda. La cuarta clave nos habla de que la aprobación y posterior ratificación judicial de la ley contra la homosexualidad en 2024 ha generado un intenso debate, contando con el respaldo de destacados líderes anglicanos y católicos, pero provocando denuncias sobre posibles violaciones contra la libertad de expresión y no discriminación. Paralelamente, la comunidad musulmana ha rechazado los datos del censo de 2024, alegando una infrarrepresentación que busca negarles recursos públicos, mientras que la Iglesia Católica ha denunciado la aparición de falsos sacerdotes y ataques vandálicos contra templos que son históricos. Estos incidentes reflejan una fragmentación social y una creciente desconfianza entre las instituciones religiosas y el aparato estatal. La quinta clave se refiere a las perspectivas del futuro de la libertad religiosa en Uganda. El horizonte para este derecho fundamental es ambivalente y potencialmente restrictivo debido a la suma de la inseguridad y también al endurecimiento administrativo. Aunque la convivencia pacífica y la acogida de refugiados de todas las confesiones siguen siendo pilares de la sociedad ugandesa, el desplazamiento de la supervisión religiosa hacia la oficina del presidente apunta a un control gubernamental más estricto de la actividad de la fe. El futuro, por tanto, del derecho a la libertad religiosa en Uganda va a depender de la capacidad de las instituciones para combatir el extremismo sin afectar a la autonomía de las iglesias y tampoco sin permitir que la regulación del Estado se convierta en una herramienta de represión política.
Y hasta aquí te hemos contado las 5 claves del derecho a la libertad religiosa en Uganda. Como siempre, te recordamos que puedes acceder a esta información sobre este derecho fundamental en cualquier otro país del mundo visitando nuestro sitio web ayudaalaiglesianecesitada.es. Y en este momento del programa vamos a terminar de conocer ese tremendo testimonio de fe de parte del padre Naim Shoshandi que habíamos empezado a escuchar la pasada semana. Os recordamos que el padre Naim Shoshandi es un sacerdote de Irak que tuvo que huir en el año 2014 por la persecución del grupo terrorista Estado Islámico contra los cristianos en este país. El padre Naim ha dado su testimonio en numerosas ocasiones y también lo hizo en la Noche de los Testigos que Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra cada año en la Catedral de la Almudena de Madrid. Le escuchamos. Hoy los cristianos viven como estuvieran entre los leones, especialmente en Irak, pero también en otros países en Oriente Medio. Hay una falta de derecho a la vida y muchos son los que quieren acabar con los cristianos. Esto es preocupante, apenas hemos salido de una gran persecución y parece que la historia no termina. Tras la expulsión del ISIS en el año 2017, la gente comenzó a volver y a reconstruir las casas, iglesias, colegios. Poco a poco, la llanura de Nínive y Caracos vuelve a la vida, aunque aún queda mucho por hacer. Los cristianos de Mosul o Nínive, sin embargo, aún no se atreven a regresar porque la ciudad está casi destruida en su totalidad. Cada familia cristiana de Irak tiene un drama de contar. Cada familia está marcada por el sufrimiento, pero en medio de todo sufrimiento hemos sentido la mano amorosa de Dios que nos anima, que nos consuela, que nos impulsa a dar testimonio de su amor a nuestros hermanos. Mañana es un día grande para nosotros, un día histórico para todos los cristianos de Irak. Su Santidad el Papa Francisco estará en mi país. El Papa viene a nosotros. Esto significa que trae a los cristianos y a los pueblos de Oriente que viven desde hace algún tiempo en un estado de duda, miedo, su apoyo y su ánimo. También trae la esperanza de mejorar las relaciones entre todos nosotros. El mensaje del Papa Francisco no es solo para Irak, sino también para todos los pueblos de la región. El Papa vendrá en un momento crucial. Hay muchas dificultades en la región, conflictos, guerras, inmigraciones. Los cristianos en esta situación necesitan una palabra de su Padre, y el Papa es el Padre y sus hijos necesitan su presencia. Esta visita es una peregrinación de la que encontramos un mensaje de hermandad y fraternidad. Es un acto muy valiente, especialmente en estos momentos difíciles que estamos viviendo todos. Los cristianos poco a poco vamos aprendiendo a vivir, defendiendo con valentía nuestra fe. El arte de vivir consiste en vivir con los demás, ayudándonos entre todos. Solo así es posible levantarse y seguir adelante. Antes de terminar, quiero dar gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre todo a la española, por su ayuda a la
reconstrucción de nuestras ciudades, especialmente de Caracas. Gracias a todos vosotros por su atención y sus oraciones. Que el Señor los bendiga y nos concede la paz a España, a Irak y al mundo entero. Jesús aprendió a rezar el Padre Nuestro en arameo en su familia. Este idioma todavía nosotros en Irak hablamos y rezamos y celebramos también la liturgia. En este momento quiero también rezar esta oración para recordar en estos momentos especiales para todos los cristianos perseguidos en Irak. Abun beshmayo nefqad shishmoch tithem al-kuthoch nehwe صبيانوخ أي كانت بشمايو برعو أبلا لحمو سنقانت يومنا واشبوق لنحو بين وحطوهين أي كانوا دفحنا نشباق الحيوبين وتعلن النسيان الأفص من بيشا مطول دينوخي ملكوثوخ حيلو تشبحتو العالم علمين آمين. No digas nada, tu silencio es el clamor de los que abrazan y dan vida al Evangelio. No digas nada, que la Trinidad te elija como Padre para dar voz a su verbo. Brillan al alba tantos sueños que calmaron el dolor de lentas madrugadas. No temas, José, no tendrás que abandonarla. Virutas de Belén, Nazaret, Jerusalén, besando el suelo. La cuna y el taller y el madero que nos ha ganado el cielo. También quiero aprender el amor por la madera y el silencio. También yo quiero ser buen hijo de José el carpintero. Puedes tomarla como esposa siempre virgen y rondarla con pureza enamorada. Puedes amarla y que llene de belleza vuestro hogar, donde sello mi alianza. En las entrañas de María, tu mujer inmaculada, florece mi palabra. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Jerusalén besando el suelo. La cuna y el taller y el madero que nos ha ganado el cielo. También quiero aprender. Y vamos ahora a conocer los próximos eventos que también en este tiempo de verano seguimos llevando adelante desde Ayuda a la Iglesia Necesitada para que todos podáis estar muy cerca también de estos cristianos hermanos nuestros.
cerca de ti. Y nos vamos hasta Cataluña para conocer qué eventos se van a realizar allí durante estos días de agosto de parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos lo va a contar nuestra compañera Beatriz Moretó, Betty, que es la responsable regional en aquella zona. Este mes de agosto, la Delegación de Cataluña de Ayuda a la Iglesia Necesitada está en los Pirineos catalanes. Vamos a estar unas semanas por la Cerdaña y también en el Valle de Arán. Nuestra intención es organizar diferentes vigilias de oración, adoraciones eucarísticas, Eucaristías por los cristianos perseguidos, donde presentemos la fundación en estos pueblos y lugares del valle, ¿no?, de la zona más montañosa de Cataluña, para que también conozcan la misión y la realidad de una iglesia que sufre. En la agenda de nuestra web podréis consultar días, horarios para asistir, y nos encantará poder saludaros si estáis ahí presentes. Muchas gracias. Eso es, para todos los que estéis por esta zona de España, toda la zona noreste de Cataluña, allí estarán nuestros compañeros de la región para acompañaros y guiaros en estos eventos que nos ha contado Betty Moretó, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña. Y ya sabéis, como siempre, y como nos ha recordado Betty, que todos estos eventos y los que va a haber también durante estos días en el resto de España estarán alojados en el apartado Agenda de nuestra web ayudaalaiglesianecesitada.es. Y vamos ahora a poner todas las intenciones de este programa, todos los lugares de los que hemos hablado, especialmente Uganda y también, como no, Irak, en manos del Señor y de nuestra Madre, con nuestro momento de oración final. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y llegamos al final de este programa de hoy, 13 de agosto, en el que hemos hablado con el padre Ubaldino Andrade, que es sacerdote salesiano, sobre la realidad que viven los cristianos de Uganda, porque él está allí en el campo de Palabek atendiéndoles y con ese acompañamiento, ese consuelo que lleva la palabra de Dios hasta todos los rincones. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a ti, Blanca. Y gracias también a nuestros compañeros de los controles de sonido por hacer posible este programa. Ya sabes que va a estar disponible el podcast de este programa en Radio María, en la web de Radio María y también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y sigue ahora la programación de esta Radio de la Virgen con el rezo del Ángelus. Si Dios quiere, nosotros nos vamos a volver a encontrar la próxima semana, que ya será jueves 20 de agosto. Así que hasta entonces nos despedimos muy agradecidos, movidos por el amor de Cristo y a servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.